Vamos a continuar con esta bonita presentación de Vía Música. Y para cantarles, Glenda. Una vez más, Producción Ecregé entrevistando a Leonel Valores. En esta ocasión tenemos a Glenda Poma. ¿Cómo estás, Glenda? Tu saludo para Ecregé. Buenas tardes, señor Genaro. Bueno, en esta ocasión me presento, soy Glenda Poma, tengo 21 años, estudio la carrera de Negocios Internacionales. Qué bueno, Glenda, mira tú. Dime, Glenda, ¿qué tiempo estás cantando ya? En abril cumplo un año. Dime, ¿a qué chistes parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, el año pasado fuimos a Huaral y este año nos fuimos a Huancayo. A ver, Glenda, a ver si nos interpretas uno de tus temas, pues podría ser uno de ellos. ¿Cuál podría ser? La Pacapaquita, sí. A ver, vamos a escuchar. Paca, paca, mal agüero, ¿porque cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo en los brazos de mi huancaíno. Dime, Glenda, ¿tu familia viene contigo la música? Sí, por parte de mi papá, mis tíos cultivan la música, que es con orquesta. ¿Orquesta? ¿Qué? ¿Música era tunantá, algo de eso? No. Es con orquesta, pero tipo Alicia Delgado. Ah, ya. Glenda, queremos un número para contrato que te llamen, pues dinos un número. Ya, para contratos, solo para contratos, no maltratos. 996-890-558. Pero por ir a maltrato, pues te van a llamar, puede ser, ¿no? No, pues para maltratos no, solo para contratos, chicos, ya saben. Ya saben, ¿eh? Ahí salen los números abajo que es solo para contratos. Aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, actualmente estudio la carrera de negocios, en diciembre ya lo termino. Y bueno, estoy pensando iniciar un negocio propio de importaciones. Mira tú, Glenda, o sea, ¿quiere decir que vas a dejar la música o va a par con tu profesión? No, tengo que seguir la música porque me gusta. Y la música lo llevo en la sangre, pues, por parte de mi abuelito, de mis tíos. Dime, Glenda, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años, Glenda? Ya, yo me veo una empresaria, todo con negocio y, bueno, en la carrera de música también, ya arriba. Anécdotas, muchos sitios que has viajado, ¿tienes una anécdota? Cuéntanos. Ah, sí, bueno, de este año recién, pues, que me fui a Huancayo, que en realidad fue muy bonito porque estuve 4 días y me fui a la chacra, todo eso, y veía costumbres muy diferentes a los de Huánuco, ¿no? Y vivir experiencias únicas. Dime, Glenda, ¿cómo está el corazoncito de Glenda? Ah, el corazoncito, a ver. Nah, ahorita todavía no. No creo, por ahí hay alguien que... No hay nadie. Está solito. No te creo, honestamente. En busca de un chico soltero. ¿Sí? ¿Algo en especial? No, especial no. Que sea trabajador, cariñoso, no sea celoso, ¿no? Ah, bueno, celoso no, pues a nadie le gusta que es Glenda, celoso. ¿qué mensaje le des a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, a seguir, sé que no es fácil este camino de la música, hay muchas cosas, muchos obstáculos, pero todo es posible, ¿no? Nada es imposible. Glenda, ¿a qué artista admiras? Ahorita Alicia, o que es sureño, que es Yarita y Muñequita Mili. ¿Por qué Yarita? Ella, bueno, como muchos sabemos, ella tiene muchos años en la música y, bueno, lo canta con sentimientos, sus historias. Sí, ¿no? Canta lindo. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, como ellos saben, la mayoría que en realidad yo a mis amigos lo quiero mucho y que les guste lo que hago, ¿no? Y me dicen, sí puedes, todo se puede, poco a poco.
sé que lo vas a lograr. Gracias por esos alientos a mis amigos, a mis amistades de Facebook y a mis padres especialmente, que es Teófila y Olger Poma. Que sigan los comentarios, pues, ¿no? Así Glenda, dime, ¿con qué artistas te has cruzado en escenarios? es. Flor Javier y Miguel Salas. Glenda, una vez más, pues, número para contratos. Ya. Número para contratos, no para maltratos, 996-890-558. Dime, Glenda, ¿podrías cantar otro tema? ¿Podría ser un temita? Contigo yo aprendí a querer sin condición. Contigo yo aprendí a querer sin condición. No hay barrera en el amor, me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí. Glenda, dime, Glenda, ¿tienes un marco musical y qué nombre tiene? Los lindos del amor. Los lindos del amor. ¿Y cómo nace ese apelativo? Porque los chicos son picaflores, pues, y ahí le puse un poquito de retoque, que es los lindos del amor, para que llame la atención como chicos detallistas. ¿Tú le has puesto eso? Sí. Ah, mira tú, los lindos del amor. Qué bueno. Dime, Glenda, ¿tienes padrinos, aniversario, fecha que organizas? Bueno, el año pasado sí lo hice en mi cumpleaños en Bolognesi, que mayormente los conocen en el local Las Tres Carabelas. Y bueno, este año también lo vamos a hacer, mi cumpleaños, y bueno, mi aniversario será en mi pueblo, que es en Huánuco, Yarubilca, el próximo año. Ah, mira tú, ¿te has hecho tu aniversario? Creo que en las carabelas. Así ¿Es carabelas, calaveras? ¿Cómo es? Es Carabel. Carabelas. Carabelas. Bueno, yo he ido allá muchas veces a hacer chicas que me llamaron, ¿no? Entonces, has hecho ya en las carabelas, ¿no? Así es, el año pasado, que es de 5 de octubre, mi cumpleaños. ¿Quiénes te acompañan ese día? Bueno, en ese día me acompañaron mis padres, mis familiares, mis primos y mis amistades, que son lo más primordiales. Claro, claro. Dime, Glenda, presentaciones, cuéntanos. Bueno, estamos viendo y el primero vamos a regresar a Huancayo y el 27 nos vamos a Ancash. Bueno, Glenda, pues me tengo un gusto de entrevistarte, pues espero ya hacer toda una entrevista no muy lejano, pues, ya un escenario, pues, ¿no? Tu despida para Creagen, Glenda, ¿eh? Ya. Señor Genaro, muchas gracias a usted y a Producciones Creagen. Y, bueno, agradecerle por la entrevista y exponiendo nuevos valores. Qué bueno, Glenda. Bueno, Glenda, un abrazo, pues, ¿eh? Ya.